Bueno, pues podemos ir avanzando. Pregunta número 4. De acuerdo con el título sexto de la Constitución española, señale la respuesta correcta. Jueces, magistrados e integrantes del Poder Judicial dependen jerárquicamente de la persona titular del Ministerio de Justicia. Este sería el sueño húmedo de más de alguno, yo lo sé. B. Los ciudadanos podrán participar en la administración de justicia en los tribunales de excepción. Qué mal suena esto. C. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. D. Las sentencias se pronunciarán en audiencia privada. Bien, esta es la típica pregunta que incluso sin tener ni puñetera idea de lo que me están hablando, casi aplicando ciertas dosis de intuición, de sentido común, que es el menos común de los sentidos, seríamos capaces de ver que la única que no suena mal es la C, ¿verdad? La 4 tiene como respuesta correcta la C, pero esto lo sabemos por el cuestionario y porque vamos a dar ahora el fundamento normativo. Pero que los jueces dependan del politicastro de turno, esto suena muy mal. Los tribunales de excepción también me suena a gulag, me suena fatal, me suena a oscuro. Y que las sentencias se den en un trastero, en audiencia privada, sin luz ni taquígrafos, pues sin tener mucha idea de derecho me puede incluso sonar peor. ¿De acuerdo? Bien, evidentemente la respuesta correcta es la C, pero no nos contentamos con decir que es la C, sino vamos a ubicarlo, vamos a explicar por qué y además vamos a descartar o vamos a explicar por qué no podrían ser ninguna de estas con la Constitución en la mano, ¿eh? No hace falta ni que vayamos a las leyes que desarrollan esto y en particular a la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 85, que es la encargada de dar desarrollo a los contenidos, digamos, constitucionales del Poder Judicial ubicados en este título, en el título sexto, como sabéis, a continuación de los títulos 3 a 5, que son las Cortes, el Gobierno y las relaciones entre ellos. Bien, vamos entonces a la Constitución desde el punto de vista de la pregunta. Nosotros, vamos a ver, hemos dicho que era la C, ahora vamos a ir a explicar un poco. La idea del Poder Judicial, lo tenéis aquí contemplado. Nosotros la respuesta la tenemos del 122, ¿eh? El procedimiento es oral, sobre todo en materia criminal, de eso no hay ninguna duda, ahora lo explicaremos. Vamos a dar un paso atrás, porque en este título sexto de la Constitución, ¿verdad?, que abarca los artículos 117 a 127, está dedicado a lo que genéricamente y desde las contribuciones de los teóricos del 18 llama Poder Judicial, conjunto de órganos encargados de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Es decir, en la división montesquineana, por Montesquieu, la división montesquineana del poder, no pueden estar en una sola mano todas las funciones capitales del Estado, el ejecutivo, legislativo y judicial. Un poder que haga las normas, legislativo, un poder que las aplique, ejecutivo, gobierno, ejecutar es aplicar, y un poder que las controle, el Poder Judicial. Por tanto, desde este punto de vista y sobre el papel, que ya sabéis que todo lo aguanta, sería uno de los pilares esenciales, sería y es, del Estado de Derecho, el Poder Judicial, la función jurisdiccional, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, es decir, entregar a unos miembros muy concretos de la carrera judicial la potestad exclusiva y excluyente de solucionar los conflictos interpersonales, ¿de acuerdo? De aplicar el derecho, de decir el derecho al caso concreto. Un sistema de poder democrático, en un sistema de derecho, no es suficiente con que haya leyes, porque las leyes al final son papel, son celulosa y punta, se pueden incumplir, pueden quedar, si se incumplen, como decimos en Aragón, en agua de borrajas. Es necesario, absolutamente fundamental, que haya jueces independientes que las puedan aplicar, interpretar y garanticen los derechos del ciudadano frente al poder y frente a otros ciudadanos que los quieran vulnerar. Cuando a mí se me vulnera mi esfera de intereses y de derechos, puede ser el poder, una administración, pero puede ser mi vecino. Por tanto, es importante que haya jueces independientes que solo estén sometidos a la ley. Por eso un estatuto muy reforzado, el suyo, dice la Constitución, independientes, inamovibles, responsables y sometidos solo a las leyes. Es decir, la voluntad del juez no es libremente conformable. La voluntad del juez es la ley. Y esto nos da mucha tranquilidad como ciudadanos. Una serie de principios fundamentales en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en esta que tenéis ahora en pantalla, sobre el funcionamiento de la justicia, que a los ciudadanos, al menos sobre el papel, nos tienen que dejar tranquilos. El criterio de unidad jurisdiccional, la independencia de los jueces, la publicidad de las actuaciones, el carácter oral del procedimiento, las vistas públicas, que las sentencias se conozcan, que la justicia sea imparcial, transparente, accesible,
Bueno, pues toda esta idea, digamos, para introducir a este que es uno de los 3 poderes esenciales del Estado. Su función principal es resolver los conflictos interpretando y aplicando el derecho y de uno u otro modo garantizar que las leyes se cumplan en distintos órdenes: civil, penal, contencioso administrativo, laboral, ámbito militar, ámbitos muy específicos, muy especializados, donde se aplica, pues, legislación mercantil, violencia sobre la mujer, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, los jueces no pueden depender del Parlamento, no pueden depender del gobierno, del ministro de turno, porque el juez solo depende de la ley, ¿de acuerdo? El juez solo le debe lealtad a la ley. Esto es fundamental, y al rey. Esto es fundamental para que se pueda resolver un asunto con imparcialidad, porque si yo soy juez y le debo pleitesía y le debo lealtad al político de turno, pues ahí hay una presión absolutamente política para que se pueda resolver los asuntos con imparcialidad, sin presión política de ningún tipo. Y ya sabéis que en España, pues, la política lo copa todo. Hay que proteger a los jueces. Por eso, la justicia en España, la norma se organiza con un sistema de estructuración, digamos, independiente y además jerárquica, culminada por el Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional en todos los órdenes. Y para asegurar esa independencia judicial, lo hemos visto en otra pregunta, la Constitución prevé la existencia también, aquí lo hemos visto en el artículo 122, ¿de qué prevé la existencia? De un órgano de gobierno independiente, un órgano constitucional, que es el Consejo, el CGPJ, el Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué es esto? El órgano de gobierno de los jueces es el órgano, digamos, cuya misión viene dirigida a mantener a los jueces al abrigo de la inferencia de terceros, de otros poderes o de la sociedad, ¿de acuerdo? Esta sería la idea. Bien, cuando la pregunta nos habla de las sentencias, por cierto, no lo he dicho antes, las sentencias son resoluciones judiciales mediante las cuales los tribunales ponen fin al proceso, resuelven el conflicto, se analizan los hechos, se aplica el derecho y se decide cuál es la solución jurídica aplicable al caso. Claro, nosotros, sin saber mucho de derecho procesal, a lo mejor, pero incluso con sentido común podríamos entender, las sentencias tienen que tener requisitos. Uno, tienen que ser motivadas. El juez no puede dictar sentencia porque sí, porque me apetece. Tiene que explicar el juez o el tribunal porque son varios magistrados, el juez uno o el tribunal con varios, tienen que explicar a la hora de redactar la sentencia las razones jurídicas que justifican su decisión. Y esto es una garantía como un piano de cola para las partes y también para el control de la actividad judicial, porque si no, si los jueces pudieran hacer de su capa un sayo, imagina. Entonces, esto, entre otras cosas, una de las garantías que hay es que se pronuncian las sentencias en la audiencia pública, y esto responde a un principio que es el principio de publicidad de las actuaciones judiciales. Imaginemos solo por un momento que la justicia se administrase de manera secreta, que las decisiones judiciales no fueran públicas, que no hubiera ningún tipo de transparencia. ¿Quién podría confiar en el sistema? Yo, desde luego, no. ¿De acuerdo? Pues las sentencias, por tanto, tienen una serie de requisitos. En el ámbito del procedimiento penal llamamos procedimiento penal al conjunto de actuaciones, fases, pasos, trámites que se siguen ante los tribunales del orden penal para investigar la comisión de un delito, determinar si hay responsabilidad penal de las personas implicadas, personas físicas o jurídicas, que desde el 2015 las personas jurídicas también pueden cometer delitos, y en su caso imponer la correspondiente pena. El Código Penal es un menú, plato y precio, pues delito y pena. Al final, rebajando un poco, ¿verdad? Y de manera muy poco aseada, pero para que se entienda bien. El Código Penal es una especie de menú donde tienes las conductas descritas, las llamamos delitos, conducta típica, antijurídica, culpable y luego punible, que se va a castigar, y la pena asociada, pena privativa de libertad, pena de prisión, pena de multa, pena de lo que sea. En el ámbito penal hay una serie de principios especialmente importantes, y diréis, ¿por qué? Pues me consentiréis decir que es que están en juego derechos fundamentales. Para empezar, la libertad personal. Es evidente que si me meten en la cárcel me coartan esa libertad al más alto nivel, porque me ponen entre verjas y hormigón y por tanto no puedo salir. La libertad personal, digamos, o la presunción de inocencia, o el derecho a un proceso con todas las garantías, pero bueno, el primer derecho que quedaría conculcado sería libertad personal si a mí me condenan a una pena privativa de libertad, una pena de prisión, ¿de acuerdo? Uno de esos principios es el carácter predominantemente oral del procedimiento, verbal, ¿de acuerdo? En materia penal. ¿Esto qué significa en la práctica? Pues operativamente, y por resumirlo mucho, significa que las pruebas, las declaraciones, los debates, la acusación, la defensa, el fiscal, se realizan principalmente, no solo, pero principalmente, mayoritariamente, predominantemente, en mayor medida, de forma oral ante el tribunal, con esa inmediatez y permitiendo que el juez o que el tribunal pueda valorar directamente, in situ, en la sala, en estrados, las pruebas, escuchar a las partes y empaparse, ¿de acuerdo?
La oralidad es un gigantesco instrumento de garantía, poderosísimo instrumento de garantía, porque contribuye a, digamos, obtener un proceso más transparente, más dinámico, que la convicción del juez sea más cercana, más respetuoso también con el derecho de defensa, que es un derecho constitucional, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, por cierto, desde el punto de vista de la otra pregunta, de la otra opción, no he dicho nada de los tribunales de excepción. Bueno, desde el punto de vista de aquí tenemos, voy a la Constitución, que se me ha ido el artículo, tenemos una prohibición que, vamos, como la copa de un pino de grande. Se prohíben los tribunales de excepción. En el curso explicamos el desarrollo, el origen, qué era esto. También explicamos por qué se prohíben los tribunales de honor, ahora que me viene a la cabeza. ¿De acuerdo? Y explicamos también la participación de los interesados, de los ciudadanos, en el 125, los mecanismos de participación de los ciudadanos en la administración de justicia con la acción popular, mediante el jurado, tribunales consuetudinarios, que son los que derivan de la costumbre en el ámbito de las aguas, en el ámbito del campo, los regantes, etcétera, ¿vale? Los ciudadanos pueden participar en la administración de justicia, pues por respuesta a principios democráticos de que, bueno, la justicia, digamos, que pueda contar con la intervención por legitimar la forma más conocida de participación, es el jurado, que se regula en el 125 y se desarrolla en otra ley. Y lo que se viene a hacer es que a través de esta institución determinados delitos, no todos, solo algunos, puedan ser enjuiciados con la participación de ciudadanos que actúan como eso, como jurados, valorando los hechos del caso, ¿de acuerdo? Es discutido, pues porque tienen que ser ciudadanos legos en derecho, que no sepan, en definitiva, no llueves nunca a gusto de todos. Hay gente que valora positivamente la participación, hay gente que dice, oye, pero ¿qué haría un tío que no es médico o un cirujano? ¿No? Si me va a operar, que me opere un cirujano, porque una persona que no sabe derecho tiene que estar actuando como... En definitiva, es un tema sobre el que siempre ha habido opiniones para todos los gustos, como es natural por lo demás, ¿de acuerdo? Por tanto, descarte de las cuestiones anteriores, yo creo que es evidente que jueces no pueden depender del político de turno. Esta opción es rotundamente incorrecta porque chocaría frontalmente con los principios esenciales del Poder Judicial, que es la independencia judicial. El día que jueces y magistrados dependan del ministro de Justicia, yo me voy de aquí. Es decir, yo no quiero vivir en un país donde jueces y magistrados dependan del Ministerio de Justicia. ¿Sabéis por qué? Porque ya lo he visto antes, lo he visto en los libros, lo he visto en la tele, lo he visto en los libros de historia. ¿Y sabéis qué? Nunca acaba bien, jamás. Jueces y magistrados no deben nunca depender del Ministro de Justicia ni de ningún otro ministro, porque nunca acaba bien, ¿de acuerdo? El artículo 117 dice con toda claridad, y mientras la Constitución está vigente o esté vigente, seguirá siendo así, que la justicia se administra por jueces y magistrados independientes, además inamovibles, responsables, sometidos a la ley, pero independientes. ¿De acuerdo? Entonces, el test, la opción, nos intenta confundir. Una cosa es que el Ministerio de Justicia pueda tener ciertas competencias organizativas, laterales, complementarias, de medios materiales, personales, que también tienen las comunidades autónomas, sobre el personal de justicia, perfecto, pero incluso te lo puedo comprar, que haya competencias de lo que se llama la administración de justicia, ¿eh? Administrar la administración de justicia. Pero de ahí a pensar que los jueces puedan depender jerárquicamente del ministro del ramo, esto me vuela la cabeza, ¿eh? Sería incompatible con cualquier idea de Estado de Derecho. Por tanto, descartamos esa opción. Lo de la participación ciudadana, pues bueno, estamos en el 125, hemos visto que hay posibilidades, hay resortes para la participación ciudadana, ninguno de los cuales pasa por los tribunales de excepción, que son expresamente prohibidos, específicamente, explícitamente prohibidos, y es una pregunta que tiene trampa, porque te mete en un concepto real, concepto que sí que existe, la participación ciudadana, hasta aquí todo bien, con otro que no existe o que está constitucionalmente prohibido, los tribunales de excepción. Entonces, mucho cuidado con estas preguntas donde te mezclan una de cal y una de arena. Una que sí y una que no. Te dicen algo que existe, la participación ciudadana en el ámbito judicial existe, es verdad, la hemos visto, 125, pero te meten un concepto, una de dos, o que no existe, o que si existe está proscrito, está prohibido. Por tanto, a ver si te das cuenta del gazapo, ¿de acuerdo? Y la última opción, la sentencia se pronuncia en audiencia privada, pues es incorrecta justamente porque el 120, lo que nos decía en la Constitución, es que las sentencias son siempre motivadas, hay que el juez debe expresar las razones que llevan a su convicción y además en audiencia pública se pronunciarán. Por tanto, la Constitución no es que hable de audiencia privada, sino que dice justamente lo contrario. Y esto conecta con ese principio general de publicidad de las actuaciones judiciales. Ojo, esto no es absoluto. Hay bastantes excepciones en la legislación procesal, que en estas oposiciones no las tenemos que estudiar, pero que sepáis que existen.
excepciones a la regla general. Pues como todo en derecho no hay regla sino excepción. Pero bueno, aquí la trampa es bastante fácil de advertir, cambiar la palabra, ¿de acuerdo? La opción correcta, por tanto, solo puede ser la C. El procedimiento es predominantemente oral, con fundamento normativo en el 120. Esas son las grandes ideas que hemos explicado. Primero, y por recapitular, la independencia judicial como presupuesto de todo. Esta es la primera gran idea, el primer gran titular. Sin jueces independientes no hay verdadera justicia. Esto es así. Me parece un titular muy efectista, pero es la puñetera verdad. El Poder Judicial no es ni puede ser una prolongación del gobierno. No pueden recibir ni pedir instrucciones, órdenes políticas, burocráticas, gubernativas, de cualquier tipo administrativo para resolver un asunto. La voluntad de un juez está únicamente vinculada a la ley. La voluntad, el juez solo está sometido a la ley, porque es el garante de los derechos del ciudadano frente al poder, frente al resto de ciudadanos, ¿de acuerdo? Esto es importante, la primera idea, la independencia judicial como presupuesto de todo lo demás. Segundo, todo lo que suene a excepción, a arbitrariedad, a puertas cerradas, a falta de luz y taquígrafos, derecho a la defensa, tribunales de excepción, los jueces ordinarios determinados por la ley. Pues lógicamente en el test, ¿verdad? Muchísimo cuidado. Desde el punto de vista de materia penal, la tercera gran idea, la oralidad, que no es una cuestión, digamos, de detalle procesal, de detalle procedimental, es importante porque en un proceso el tribunal escucha directamente a las partes, percibe de forma inmediata, valora la prueba con lo que se llama el principio de inmediación. Hay un debate contradictorio, un canal de comunicación contradictorio que es mucho más visible, más transparente, más palpable. Materia penal es fundamental. No es un tema civil, de un quítame de esas pajas, de me debes un poquito de dinero. No, estamos hablando de temas de bienes jurídicos protegidos muy sensibles, en materia penal. A empezar la libertad, el honor, presunción de inocencia. Vamos, una condena de varios años de libertad, pues son temas muy sensibles, materia criminal. Por tanto, esta idea de predominantemente oral, por cierto, muy importante es el adverbio. Predominantemente oral, no exclusivamente oral. ¿Por qué? Porque un proceso penal también tiene actuaciones escritas, recursos, escritos de acusación, defensas, diligencias, documentación. Hay muchas cosas que no son orales, no son verbales. Por eso es predominantemente, no exclusivamente. ¿De acuerdo? En el núcleo del enjuiciamiento penal debe mantener la prevalencia de esa oralidad. ¿De acuerdo? Y esto lo tenéis regulado en la ley de enjuiciamiento criminal, que es esta que tenéis en pantalla. En el año 1881 se aprobó una ley, la ley de enjuiciamiento civil. Pasa que esta ley, la ley de enjuiciamiento civil antigua, la cambiaron en el año 2001, en enero del 2000, que es la ley, ¿de acuerdo? Esta es la norma que regula el proceso civil, la ley adjetiva por excelencia, la ley rituaria, porque regula el rito, el trámite, el proceso, y además es una ley a la que acuden las demás leyes jurisdiccionales cuando necesitan echar mano de ella. El enjuiciamiento criminal, la materia penal, se regula en esta ley, obviamente en 1982, con algún remozado que otro, ya veis que ha sido modificada en una veintena de ocasiones, ¿de acuerdo? Pues es justamente la que regula el proceso penal. Es la norma de cabecera del derecho penal procesal, el derecho penal o el derecho procesal criminal, ¿de acuerdo? Por tanto, la justicia tiene que ser independiente, no puede depender del poder político. Esta idea de los ministros salimos corriendo, es ordinaria, no excepcional, no puede haber órganos creados a medida, al revés, todo el procedimiento es siempre el juez determinado, el que sea, no lo vas a elegir tú. Imagínate que tú puedes elegir al juez que te toca. Entonces sería un cachondeo. Evidentemente no sería explicable. Oral, especialmente lo penal, y pública para garantizar transparencia y estas ideas que forman parte de ese diseño constitucional de protección del Estatuto de la justicia propia de lo que es un Estado social y democrático, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el título sexto, que regula todas estas garantías, ya veis que nos lo preguntan bastante en la Constitución. ¿Qué modelo de justicia está diseñando la Constitución? Y es una pregunta que tiene más miga de la que parece, ¿de acuerdo? Porque mezcla elementos de base, pero también mezcla elementos procesales. Bueno, es una pregunta, digamos, bastante completa esta cuarta, ¿sí? Bueno, pues hasta aquí la explicación sobre la pregunta número 4.